Nosotros hemos venido en esta temporada que se llama temporada Tu actitud marca la diferencia, aquí en Un Café para Crecer. Esa actitud, ese marcar la diferencia de la actitud nace de nuestras emociones. Y yo he venido hablándoles acerca de las emociones, de cómo nos afectan, cómo las identificamos, cómo este monstruo de emociones maravilloso que vemos aquí, que nos hemos tomado de llanas llenas y hemos venido trabajando en él. Y la vez pasada hablamos de cómo nos afectan tres aspectos de nuestra vida cotidiana. Tres aspectos que son la comunicación, nuestro aspecto del trabajo con otros, del trabajo colaborativo y nuestro aspecto de la planeación. Cómo en estos tres aspectos nos pegan las emociones y nos hacen ser a veces no tan asertivos en esos tres aspectos. Y hablaba de cierta forma cómo nuestro cerebro puede reaccionar con las emociones de una forma totalmente inconsciente. A veces no sabemos qué hacemos, pero es nuestro cerebro actuando. Y hoy les traigo una persona muy especial, un personaje que conocí hace algún tiempo ya, nos conocimos iniciando este año en una feria y tuve el placer de conocer a Claudia Rojas. Ella es una enfermera especialista en cuidados neonatales. Lo admiro porque quien cuida a los bebés de esa primera infancia es algo que yo admiro mucho. Y ella se ha dedicado a estudiar la parte de la neurociencia, es nuestro cerebro, y trabajó, le interesó mucho el cerebro desde la parte del coaching. Y miren que es bien interesante cuando nos encontramos en el Club de Mujeres Emprendedoras, el Club de Mujeres Más Completas. Ella dictó una charla acerca de los adolescentes, y yo trabajo con adolescentes. Entonces, a mí me impactó mucho lo que ella dijo ese día acerca de cómo ellos piensan, y uno piensa que ellos piensan totalmente diferente. Y es justamente esas emociones que suceden en su cabecita y cómo ellos están manifestándolo en su exterior. Y precisamente por eso la invité el día de hoy para que ella nos explique desde un punto de vista más técnico y con un soporte en su conocimiento y en sus experiencias, que nos cuente un poquito cómo funcionan en nuestra cabeza esas emociones, qué es lo que pasa en nosotros y cómo eso se va reflejando hacia el exterior, qué tanto nos afecta desde lo que ella ha vivido, desde su experiencia. Entonces, le doy el espacio a Claudia para que nos acompañe el día de hoy. Le doy primero las gracias por haber aceptado este espacio, hija de Dios también, como nosotros aquí en este proceso que el Señor nos vaya mostrando, el cómo llevar a otras personas al conocimiento y realmente poder entendernos que estamos para servir al resto y que cada vez que nosotros mejoramos al interior, lo que estamos haciendo es servir al resto. Claudia, es tuyo el espacio. Hola, Joana, muy buenos días a ti y a todas las personas que están conectadas de Zoom. Gracias por la oportunidad también. Y lo que tú mencionaste, el momento en que nos conocimos al inicio de año, pues cada una de esas experiencias que tenemos en nuestra profesión, tú desde la tuya y yo desde la mía, para dar a conocer esas capacidades que tenemos cada uno y hacer de que en comunidad y en sociedad podamos crecer tanto emocionalmente como corporativamente, que era lo que hablabas ahora al inicio. Porque muchas veces tenemos la creencia de que nuestras emociones solo afectan desde la parte de pareja o de familia o de amistad. Y resulta que nuestras emociones están involucradas todo el tiempo en nuestros ámbitos laborales. Entonces, teniendo en cuenta que nuestras emociones están involucradas y metidas allí en todos nuestros ámbitos laborales y corporativos, entonces vamos a hablar un poquito de qué son las emociones, cómo se forman en nuestro ser, dónde nacen esas emociones y cómo maduran o se destruyen también a través de que van pasando los años de nuestra vida, porque las emociones no son iguales en cada etapa de nuestra vida. Entonces,
Voy a comenzar diciéndoles un poco de cómo está formado nuestro cerebro. Nuestro cerebro al nacer, eso te iba a decir, Joanita, gracias. Ahí está esa primera imagen. Entonces, cuando nacemos, nuestro cerebro está formado por 100.000 millones de neuronas. Pero esas 100.000 millones de neuronas, cuando cumplimos 35, 38 años, más o menos, estas neuronas van cambiando y comenzamos a perder entre 3.000 y 15.000 neuronas todos los días, independientemente de lo que hagamos. Pero esas 15.000 neuronas que perdemos todos los días se pueden convertir en 18 o 20.000 neuronas que perdemos cada día después de los 38 años si dormimos mal, si consumimos mucho alcohol o consumimos droga y tenemos una mala alimentación. ¿Por qué? Porque el alimento del cerebro es la glucosa y el oxígeno. Entonces, obviamente, si tenemos una mala calidad de vida, son más las neuronas que vamos a perder. Nosotros diariamente creamos 48 pensamientos por minuto y tomamos más de 2.000 decisiones al día. Y somos la única especie que sabemos que un día vamos a morir, porque los animalitos pues no tienen esa conciencia de que algún día van a morir. Nosotros somos la única especie que sabemos eso. ¿Me pasas la otra imagen, Joanita, por favor? Ok, listo. Entonces, tenemos 6 emociones básicas, que son el asco, la tristeza, el miedo, la felicidad, la sorpresa y la ira. Curiosamente, la tristeza es la emoción que más rápido detectamos en las otras personas y es en menos de un segundo que detectamos la emoción del otro y detectamos las emociones del otro a través de los ojos. Pensaríamos que la emoción que más rápido detectan las otras personas es la alegría, porque la alegría es una emoción que, digamos, es como más efusiva, la gente es más expresiva y como que la alegría es contagiosa y la risa es contagiosa y uno dice, ay, la alegría o la felicidad. Pero no, Joanita, la verdad es que la emoción que más rápido detectamos en el otro es la tristeza. ¿Y por qué? Porque siempre, aunque haya mucho lenguaje corporal, nosotros generamos la conexión con las otras personas es a través de la mirada. Tú puedes estar hablando con alguien, pero si tú no tienes esa conexión visual con el otro, como que te pierdes en la conversación. Sí. Entonces, ahí está la razón por la cual la tristeza es la emoción que más rápido detectamos en otro. Entonces, por ejemplo, hablando de ámbitos laborales, cuando tenemos reuniones, cuando tenemos comités y todo eso, pues la manera en que las personas están mirando al interlocutor o la persona que está dirigiendo la reunión, pues se le va a notar mucho qué es lo que le está pasando en ese día. ¿Puedes pasarme la otra imagen, Joanita, por favor? Ok, esa partecita. Llegamos a, digamos, como la parte anatómica de lo que es el cerebro y quiero explicarles aquí esto para que cada uno conozcamos un poquito cómo está formado nuestro cerebro en el interior y dónde nacen las emociones y cómo se desarrollan. Entonces, ya sabemos que son 6 emociones básicas. Y hoy en día es posible tomar fotos a nuestro cerebro a través de las resonancias magnéticas en el momento exacto en que se están presentando las emociones. Entonces, en la amígdala cerebral nacen todas las emociones, que la vemos allí en moradito, que es el azulito más intenso que estamos viendo ayer. Esa, Joanita, esa es la amígdala. En la amígdala nacen todas las emociones. Y en el hipocampo, que es el verdecito, es el sitio de la memoria y el aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se unen el hipocampo y la amígdala, estos dos generan los recuerdos y actúan acorde al estímulo externo que tengamos. Entonces, si en el hipocampo están las memorias y los recuerdos,
y la amígdala es donde nacen las emociones, entonces por eso les explico. Acorde al estímulo externo que tengamos de la emoción del otro, entonces esas dos partes del cerebro juntan esa información que están recibiendo y por eso es que nosotros reaccionamos o respondemos de determinada manera acorde a lo que el otro nos está mostrando, ¿correcto? Listo. Entonces, pero tenemos algo muy importante que es la corteza prefrontal. Como hacia donde está la flechita, Joanita, hacia arriba, más hacia arriba, exacto. O sea, como aquí en la parte de la curvita, eso. O sea, pero hacia el frente, bien hacia el frente. Adelante, como donde ves como los sesos, digámoslo así. Arriba. Acá no, para adelante, adelante, adelante. Por donde está la flecha roja. Flecha roja, acá. Acá, pero hacia arriba. Hacia arriba, como si fuera la frente. Eso, ahí, por ahí, exacto. Exactamente, Joanita, esa es la corteza prefrontal. Entonces estamos allí en la corteza prefrontal que está justo arriba de los ojos. O sea, si nosotros nos miramos los ojitos, lo que tenemos en nuestra frente, allí está la corteza prefrontal, que es la que inhibe las emociones. La corteza prefrontal maneja el control de nuestras emociones, la proyección de nuestra vida, lo que es el análisis, los procesos de entendimiento y es la región más inteligente del cerebro. Y entonces el hipocampo que les mencionaba ahora y la amígdala están inhibidos por la corteza prefrontal. ¿Esto qué quiere decir, Joanita? Que las emociones por momentos nos pueden hacer ilógicos. Entre más emocionados estamos con algo, menos inteligentes somos. Porque un cerebro emocionado no es congruente, no es lógico y no es objetivo. Creo que todos hemos pasado por esos momentos de euforia en nuestra vida y entonces uno como que cuando está en esa posición de euforia, pues como que no piensa mucho. ¿Y por qué sucede esto? Porque la amígdala y el hipocampo están bloqueados en ese momento, ¿sí? Entonces, inhiben toda acción, digamos, como de raciocinio que podamos tener. Entonces, un cerebro, entre más emocionado está, es menos objetivo y menos congruente. Y para eso es la corteza prefrontal, que es la que nos hace pensar como que, ay, venga un momentico, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué la embarré? No sé si han escuchado alguna vez que los niños le preguntan a los papás, papá, ¿y usted por qué se casó con mi mamá? No, pues porque estaba emocionado en el momento. Entonces, sí, o cuando uno toma decisiones, que como así, ya después cae en cuenta de que yo por qué hice esto, o cuando ha pasado mucho tiempo en una relación de pareja, que de pronto uno dice, pero ¿qué era lo que yo le veía a esta señora? ¿Qué era lo que yo le veía a este muchacho? Claro, porque ya pasaste toda esa etapa de la emoción y ya tu cerebro está comenzando como a razonar y a entender cosas, entonces, por eso es que se dice que un cerebro emocionado, pues no es congruente, no es lógico y no es objetivo. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí vemos, bueno, muéstrame la otra donde están los cortes de cerebro, Joanita, esa. Ok. Aquí vemos cortes de un cerebro en una resonancia magnética. Y nos podemos dar cuenta que cuando el cerebro es feliz, ahí está claro, la alegría, ¿sí? Que cuando un cerebro es feliz, activa ciertas áreas del cerebro. Pero noten ustedes que cuando se enoja, activa otras áreas. Exactamente, ¿sí? Ahí se ve clarísimo. Que cuando se enoja, activa otras áreas. Y cuando tenemos miedo, se activa prácticamente todo el cerebro. Cuando nosotros estamos en una emoción de alegría, Joanita, y se activan 15 áreas de nuestro cerebro y cuando tenemos miedo se activan más de 20 áreas de nuestro cerebro. Imagínate, Joanita, que las emociones de nuestro cerebro no se activan todas de la misma forma ni proyectan las mismas capacidades y entre más áreas se activen dependiendo de la emoción, el cerebro consume más glucosa y más oxígeno, porque cada emoción gasta energía de diferente manera. Voy a ponerles un ejemplo.
Cuando uno está con miedo o con ira o con tristeza y uno llora, así como acongojado en realidad, cuando uno termina de llorar, no sé si se han dado cuenta que uno termina como cansado. Así es. Exactamente. Y hoy les voy a enseñar como un truquito, digámoslo así, que nos lo enseñaron en nuestras clases de neurociencia. Si usted quiere saber si el llanto de una persona es real, dése cuenta cómo respira, porque cuando una persona está llorando de verdad, como con ese sentimiento de tristeza o de dolor o de miedo, comienza a hiperventilar. ¿Por qué razón? Porque el cerebro está consumiendo más energía y más glucosa. Entonces, claro, como así como cuando uno dice que está como así todo ahogado, eso es una muestra de que el llanto es real. ¿Por qué? Porque el cerebro está consumiendo más energía, lo está sintiendo más, hay más áreas del cerebro activadas y por eso también cuando terminamos de llorar quedamos cansados. Y el llanto producido por la ira o por el miedo o por la tristeza produce mucho sueño o hambre. Por eso a veces los bebés también cuando lloran mucho se quedan dormidos. A nosotros nos da por comer. Sí, también. Totalmente. Nos sentamos frente a una copa de helado bien grande. Sí, es correcto. Y, no, y nos ha sucedido también a nosotros que en algún momento hemos tenido un llanto muy intenso por algo que nos haya sucedido y cuando terminamos de llorar quedamos como cansados y eso le da a uno como sueñito y también como una hambrecita allí y es precisamente por eso, porque la ira, el miedo y la tristeza son tres emociones que gastan mucha energía del cerebro. Entonces, y la felicidad, ya también les expliqué qué sucede con el cerebro. Activa menos áreas del cerebro, unas 15 aproximadamente, y la corteza prefrontal es la que hace como que seamos razonables. Hey, un momentico, ese estado de éxtasis que tienes, hay que tratar de ser un poquito coherentes, inteligentes, razonables. Por eso también dicen que uno no debe tomar decisiones en un estado de absoluta felicidad. ¿Listo? Ok. Quiero preguntar a las personas que están en el Zoom, Joanita, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que yo les vaya diciendo, lo que les vaya explicando del cerebro. Si tienen preguntas, me las hacen que con mucho gusto se las voy a responder, ¿vale? Si quieren podemos ir escribiendo en el chat, si tienen alguna pregunta, pueden irlas escribiendo en el chat. Yo voy a estar atenta a irlas leyendo, o si alguno puede ir levantando la manito, también les vamos dando la palabra. Sí, sí, quería decirte eso. Si tienen alguna pregunta de algo que quieren que les explique o alguna experiencia de vida que hayan tenido con respecto a las emociones, alguna anécdota a nivel laboral, con respecto también al tema del manejo de las emociones, me la hacen que yo les respondo con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces sigamos por acá, Joana. El giro del símbolo es un... no, ¿nos podemos devolver a donde estaban las partes del cerebro? Listo. ¿Dónde estaba el cerebrito? Ese. Ya les voy a explicar. El giro del cíngulo es una pequeña parte del cerebro en la que se procesan más las conductas de las personas, primero que todo lo que pasa y respecto a lo que piensan. ¿A qué me refiero? Bueno, te voy a mostrar aquí en la imagen cuál es el giro del cíngulo. Donde está el hipocampo, que es lo verdecito, hay una partecita en todo el frente de eso que está en grisecito, que se ve como grisecito. Hacia abajo, no, baja lo verde, eso, allí. Entonces, para todos, el giro del cíngulo, repito, es una pequeña parte del cerebro en la que se procesan malas conductas de las personas. Los primeros análisis que tenemos de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nos enfrentamos a alguna situación y hacemos análisis como que, ay, mira, ¿y esto qué es? ¿Y para qué será? Esos análisis se dan allí, en el giro del círculo. Y luego pasamos a pensar y analizar qué es lo que estamos viendo y procesar esa información de lo que estamos viendo. Entonces, ahí
giro del cíngulo es donde se realizan los análisis. Entonces, leer la mente es muy fácil si nos lo proponemos. Por eso existen personas que dicen que son mediums y todo ese tipo de cosas que existen hoy en día, porque pues me imagino, no estoy en esa área de trabajo, digámoslo así, pero son personas que seguramente han desarrollado una habilidad y han leído y se han estructurado con respecto a ciertas cosas que tienen que ver con el cerebro. Y realmente cuando uno es bien observador y analítico, puede alcanzar por lo menos la capacidad que se desarrolla allí en el giro del cíngulo, la capacidad de analizar los comportamientos, las actitudes de las personas, y uno puede decir, es que fulanito, uno más o menos como que lo estructura, ¿cierto? Visualmente a una persona, Joanita, y uno dice, es como por ejemplo, que uno dice, yo conozco a mi gente, todos utilizamos esa frase a veces, no, yo conozco a mi gente, no, yo sé que mi mamá no va a hacer tal cosa, o yo sé que mi hijo, sí, él sí tal cosa. Es por eso, allí en el giro del cíngulo es donde se procesan ese tipo de cosas, Joanita, y a todas las personas pues que me están escuchando. Hacer esos análisis, es que tal persona es así o así. Entonces, es los análisis. Entonces, tenemos claro, hipocampo, amígdala y giro del cíngulo y corteza prefrontal hasta allí. ¿Vamos? Listo. Entonces, ahora hablemos de lo que son los neurotransmisores. Siguiente. Sí. Ok, allí. Entonces, los neurotransmisores son sustancias químicas. Todos hemos oído hablar de la dopamina, la adrenalina, la oxitocina. Yo les voy a explicar qué es y cómo son y para qué son. Entonces, los neurotransmisores son los medios o los canales por los cuales las neuronas se comunican y son sustancias químicas. Entonces, la dopamina. La dopamina es la sustancia de la felicidad. Nos pone muy felices, pero quita la lógica y la congruencia. Por eso, entre más felices, más fácil nos engañan. Y creemos cosas que no tienen razón de ser. Pero entre más emocionados estemos, la memoria se hace más fuerte. La memoria, acordémonos que acabo de decirles, que está en el hipocampo. Ahí se guardan las memorias. Entonces, entre más felices, menos lógicos, pero el hipocampo se pone más fuerte. ¿Por qué? Pues porque va teniendo más experiencias y más recuerdos para guardar. Y por eso existen momentos mágicos en la vida. Por ejemplo, el día que nació nuestro primer hijo, a los que tenemos hijos, esos son momentos que se nos quedan grabados en nuestra vida para siempre y son momentos de absoluta felicidad, pero se van guardando allí en el hipocampo, por eso está tan relacionado, va guardando más memorias. O por ejemplo, el día que no sé, alguna experiencia así súper inolvidable que tengas, Joana, o alguien que nos quiera compartir alguna experiencia de vida así súper inolvidable que la tengas guardada allí, súper. De las experiencias más lindas, digamos. Que te haya dado en la vida que la tengas allí, que nos la puedas compartir. Oh, experiencia lindísima en la que vimos el aniversario de Un Café para Crecer o de mi vida personal cuando cumplí 15 años. Sí. Ese día de los 15 años, la celebración, son cosas que uno guarda en su mente, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, a eso se refiere el tema de la dopamina y la vinculación con el hipocampo. Entonces, son esos momentos mágicos que tenemos en la vida y porque entre más dopamina, más atención pone el cerebro. Por eso se quedan allí guardados y que nunca se olviden. Porque tienen mucha dopamina y le ponemos mucha atención a ese momento que estamos viviendo. Ahora, vamos a hablar de la adrenalina y la noradrenalina. Actúan en lo que es la motivación. Liberamos más sangre. Ok, gracias. Actúa en la motivación, libera más sangre hacia el cerebro y hace que el corazón lata con mayor fuerza.
nuestras respiraciones sean profundas y rápidas. ¿A qué se refiere cuando dice que la adrenalina y la noradrenalina se actúan en la motivación? Cuando tenemos ganas de hacer algo que nos gusta mucho y uno dice, uy, qué chévere hacer tal cosa. Se me fue Joanita, no la vi. Aquí estoy. Ok, listo. Entonces, eso es adrenalina y la noradrenalina, porque tenemos la creencia, además es real, de que la adrenalina es como, ay, la emoción, y cuando voy en una montaña rusa y se suelta la adrenalina, o cuando me está persiguiendo un ladrón para robarme, la adrenalina. Sí, es correcto, precisamente por eso lo acabo de decir, que cuando se activa la adrenalina, el corazón late con mayor fuerza, las respiraciones se hacen más profundas y rápidas. Pero la adrenalina también tiene que ver con lo que acabo de mencionarles. La emoción de querer hacer algo, eso es lo que nos motiva, lo que nos jala. Uy, qué rico, vamos a hacer tal cosa, qué chévere, no sé qué. Vamos a estar el miércoles en la mañana a las 7 con Joana en el café de la mañana. Eso es el tema de la adrenalina, lo que nos motiva a hacer las cosas. Ahora vamos a hablar de la oxitocina. La oxitocina es el pegamento social. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos sentirnos parte de un grupo. Necesitamos sentirnos parte de una familia y acogidos en una familia. Cuando estamos tristes y alguien nos abraza y, por ejemplo, nos dice, ay, pero venga, ¿y a usted qué le pasó? Porque está así, vengan, que lo puedo ayudar. Ahí se está activando la oxitocina. Cuando saludamos a alguien en la calle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eso es activando la oxitocina. Todo lo que tiene que ver con nuestra parte social y comunidad y el entorno en el que necesitamos también sentirnos aceptados. Oxitocina. El llanto, como les explicaba ahora con el tema de la emoción de la tristeza, el llanto es la emoción que más energía gasta y por eso cuando lloramos, se los dije ahora, gastamos tanta energía y nos sentimos cansados, pero como estamos hablando de la oxitocina, entonces cuando lloramos también estamos activando mucha oxitocina y ese neurotransmisor nos pone de determinadas maneras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro entorno social y sentirnos acogidos en un grupo. Con respecto a este tema de la oxitocina, las personas que más queremos y más amamos en nuestra vida son las que suelen lastimarnos más, con una palabra o con una acción, ya que el enojo, la felicidad y la tristeza comparten las mismas redes neuronales. ¿Y por qué les menciono esto hablando de la oxitocina? Porque si estoy mencionando que necesitamos sentirnos parte de una familia, de un grupo social, y la tristeza, la felicidad y el enojo comparten las mismas redes neuronales, entonces allí vamos a estar uniendo eso, la oxitocina, esas redes neuronales y ese tipo de emoción. Por ejemplo, cuando tenemos una discusión, buscamos tener la razón, porque el cerebro es competitivo y busca la satisfacción. Algo que no es bueno con el enojo es que cuando se repite constantemente o es detonado por situaciones pequeñas, podemos convertirnos en agresores crónicos. Y una discusión fuerte genera un incremento de la dopamina, de la noradrenalina, y en el sistema límbico las sustancias que van a actuar a la amígdala cerebral. Entonces, el cerebro, ahora, hay algunas cosas que generan diferencias en el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres cuando estamos en determinada acción acorde a la emoción que estamos generando o que estamos recibiendo. Acordémonos que recibimos estímulos del exterior, de cómo estamos viendo a las personas y reaccionamos también acorde a esos estímulos, ¿cierto? Entonces, los cerebros de las mujeres y de los hombres actuamos de diferentes maneras en
determinadas situaciones. Por eso, a veces, por ejemplo, hablando del tema laboral y corporativo, por ejemplo, cuando hay un comité o tú que das tus charlas, Joana, en grupos empresariales, por ejemplo, puedes detectar la opinión de las mujeres y la opinión de los hombres con respecto a un mismo tema. Y es que la emoción dentro de nosotras y dentro de ellos funcionan de diferentes maneras. Entonces, voy a explicar. Por ejemplo, entonces, el cerebro de la mujer tiene más grande el hipocampo, el cíngulo y el cuerpo calloso y la corteza prefrontal. Por eso, nosotras discutimos con mayor inteligencia y entendimiento de las emociones. Y solemos enojarnos por elementos puntuales. Y generamos soluciones a mediano y largo plazo y preferimos ser felices a tener la razón. Eso es muy interesante. O sea, preferimos ser felices a tener la razón porque tenemos la capacidad de analizar, porque el hipocampo nuestro es más grande. Vale. Total. Y nuestra corteza prefrontal, el cuerpo calloso, es también más amplio. El cuerpo calloso, te voy a explicar cuál es el cuerpo calloso. El cerebro, cuando lo vemos desde arriba, tú ves que está como dividido en dos partecitas y tiene algo aquí en el medio, digámoslo así, ¿sí? Eso que está allí en el medio de los dos hemisferios cerebrales, ese es el cuerpo calloso. Y en nosotras es un poquito más ancho que en el de los hombres, que es un poquito más angosto. Ok, listo. Ahora, hablemos un poquito de el cerebro de los hombres. El cerebro del hombre tiene más grande la amígdala cerebral, que es la donde se generan todas las emociones. Por eso, ellos son más agresivos, más impulsivos y tienen una hormona que completa toda esa actividad de ellos, que tiene que ver con la competitividad. Ellos, los hombres, son más competitivos, tienden a ser más dominantes y eso todo lo produce la testosterona. Entonces, los hombres hacen análisis más superficiales, proponen soluciones inmediatas, que eso también en muchas ocasiones es bueno porque a veces necesitamos encontrarle la salida a una situación. Entonces eso también tiene su parte muy positiva y prefieren tener la razón a ser felices. Precisamente por eso ellos son competitivos. No sé si recuerdas, Joana, cuando hablé en la reunión del cerebro de los adolescentes tienen un cerebro muy competitivo. O sea, nuestra competitividad en la adolescencia, tanto en los hombres como en las mujeres, es igual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando somos adolescentes queremos relucir en el grupo de amistades, o en el grupo de amiguitas, o en el grupo del colegio. Por ejemplo, las mujeres queremos ser la más bonita dentro del grupo de las amiguitas. Queremos ser la que tiene el vestido más bonito. Queremos ser la que tiene el pelo más largo y más chévere, ¿sí? Eso es competitividad también. Entonces, cuando somos adolescentes, la competitividad entre hombres y mujeres se iguala. Pero ya cuando nos vamos haciendo más adultos, pues va comenzando a tomar una diferencia entre los hombres y las mujeres. Pero en la adolescencia, en esa parte, estamos iguales. Queremos ser la más linda, tener el vestido más bonito, tener el novio más churro, ese tipo de cosas. Okay. Tiene mucha lógica. Ok, listo. Y los hombres, pues en la adolescencia, quiere ser el que mejor monta bicicleta, el que tiene el carro más bonito. La competitividad de ellos se enfoca mucho como el tema de los deportes, algo así. ¿Listo? Ok. Perfecto. Entonces, la gran mayoría, ya casi voy a terminar. La gran mayoría de nuestras emociones y recuerdos se forman entre los 7 y los 14 años. Yo quería llegar a esta parte, Joana, porque, no dicho, para todos, les voy a dejar tareita para que hoy se hagan como ese ejercicio mental durante todo el día de pensar en esto. La gran mayoría de nuestras emociones y recuerdos se forman entre los 7 y los 14 años. Y lo que somos hoy en día es un gran resumen de esa etapa de nuestra vida. Algo muy importante es estimular la motivación,
motivar a las personas a cosas buenas y explotar sus capacidades. Y esta es otra tareita que yo les voy a dejar, ya habiendo conocido dónde nacen las emociones, cómo se desarrollan, cómo las sentimos, cómo las percibimos, cómo están conformadas. Debemos ser más compasivos porque esto activa la corteza prefrontal. Motivar a las personas a cosas buenas y explotar sus capacidades, como por ejemplo lo que tú me dices a mí, Johanna. Clau, tú sabes mucho de neurociencia, bien, ven y enséñanos, ven y muéstranos, ven y compártenos. Eso, o lo que tú haces con tus grupos de trabajo, explotar las capacidades de los otros, hacer que sean súper productivos para la compañía, ¿sí? Entonces, explotar las capacidades de los demás, debemos ser más compasivos, porque esto activa la corteza prefrontal y eso es muy necesario hoy en día. Y el cíngulo que nos ayuda a que los ganglios basales empiecen a decirle al cerebro que podemos lograr todas las cosas que nos propongamos y nuestras metas y objetivos. Y con ese ejercicio los quiero dejar hoy. Motivar a las personas a hacer cosas buenas, porque acuérdense que eso activa la corteza prefrontal, nos hace más inteligentes, nos hace más razonables y nos hace menos agresivos y tanta intolerancia que hay hoy en día. Entonces, yo, Anita, y para todas las personas presentes en este Zoom, espero que lo que les compartí el día de hoy les haya dejado grandes enseñanzas sobre la gestión de las emociones. Muchísimas gracias, Claudia, la verdad, muy interesante, y yo me quedo con algunos datos que quiero recordar que nos dijiste, porque tomé notitas de ciertas cosas. Yo les he dicho que el que escribe, no solamente nuestra vista está viendo, nuestros oídos están tomando la atención de la información, sino que también nuestras manitos van escribiendo y activamos la kinestesia. Cuando estamos en el estado emocional, no somos ni congruentes, ni lógicos, ni objetivos. Así que hay que alimentar nuestra corteza prefrontal, como lo decía Claudia, para que nuestra corteza prefrontal esté mucho más activa y pueda ser más presente y poder hacer la gestión de las emociones de una forma correcta. Eso me quedó muy presente. Y no, la adrenalina es chévere por un ratico, pero ojo en tomar decisiones con la adrenalina full, porque pues la adrenalina full, ojo con eso. Por eso, El que escribe... Por eso puse el ejemplo que yo sé que puede sonar un poco rayado, pero es de las cosas que más se le quedan a la gente en su mente. Por eso utilicé ese ejemplo como que, ay, ¿yo por qué me casé con usted? Hello, ¿a qué horas tomé esta decisión? Algo así. Por eso hay que, esas decisiones son de pensarlas y de hacer el tema correcto con la persona correcta. Entonces, fíjense que nosotros hemos venido hablando de estas emociones y me encanta ese aterrizaje que hiciste a través de, bueno, cómo funciona nuestro cerebro, porque no es que nosotros seamos así, porque así fue mi papá, sino porque es que nuestro cerebro tiene su forma de funcionar y existen componentes químicos que están sucediendo dentro de nosotros, que es lo que hace que nosotros seamos así. Y yo quiero recordarles algo que fue lo último punto que yo hablé la vez pasada, y es que vivamos en gozo. Ese último punto que toqué la vez pasada, porque independiente de todo lo que nos pase en la vida, y estamos viviendo en este momento una temporada compleja de cambios a nivel nacional, a nivel mundial, y cada uno, me encuentro y enfrento a algunos clientes que me dicen estamos en dificultades, otros me dicen estamos yendo bien, y estamos en tiempo de comenzar a mirar el año 2023. Yo les digo, independiente de lo que esté pasando afuera, tenga su paz interior, tenga su equilibrio a nivel interior, y nosotros vamos a terminar el próximo miércoles, vamos a cerrar este tema de las emociones, esta temporada, porque miren, la actitud nuestra hacia la vida está estructurada en que nosotros podamos hacer una correcta gestión de nuestras emociones. Ahí está, esa es la estructura.
que nosotros reconozcamos que tenemos emociones, que sepamos que pasan en nuestro cerebro, que sepamos que la amígdala está por ahí, que la tenemos aquí adentro y que ella reacciona y que nuestro hipocampo está aquí, así que cada vez que usted se pegue en la cabeza, ojo, que es que aquí es donde está la base que nos ayuda a ser inteligentes, entonces no se dé golpecitos aquí en la cabeza. Es importante cuidar nuestra cabecita porque ahí está nuestro potencial, y así como nos ejercitamos, nos alimentamos bien, vamos al gimnasio, nuestra cabeza también necesita ejercitarse. Y me gustó mucho esto que dijo Claudia, que seamos compasivos, ejercitarnos en ser compasivos. Y para aquellos que son papás, alerta roja, de 7 a 14 años, tus hijos están guardando sus memorias emocionales. ¿Qué memorias emocionales le estás dejando a tus hijos? Si tus emociones están afectando a las personas que están a tu alrededor, uno de los esponjas que tienes a tu lado, haciendo recogida de todas tus reacciones emocionales, son tus hijos. Así que alerta con eso que nosotros estamos reproduciendo alrededor con nuestras emociones. Hoy quiero invitarlos, porque dentro de este ejercicio que nosotros estamos haciendo aquí en Un Café para Crecer, el próximo miércoles tenemos cierre de temporada, y esta temporada va a cerrar adicional con un taller presencial para los que están en Cali. Y quiero que se vayan preparando, porque Ana Llenas no se quedó solamente aquí en las presentaciones, sino para los que están en Cali, tenemos esta belleza, comenzamos a trabajar en él y vamos a hacer un taller con el monstruo de emociones. Para poder coger cada una de nuestras emociones, vamos a hacer la identificación, vamos a hacer todo el taller completo de monstruo de emociones. Lo vamos a hacer el 3 de septiembre. Así que comiencen a preparar, vayan separando agenda los que están en Cali. Este taller va a ser algo muy, muy chévere, vamos a hacerlo dinámico, vamos a hacerlo aquí en la ciudad de Cali. Vamos a ir mirando las personas pues que van a estar. Va a ser el 3 de septiembre en la tarde de 3 a 5, porque muchas veces en la mañana, que el niño, que el colegio, que la cosa, que la clase de piano, la clase de fútbol, ¿ah? Entonces el sábado de 3 a 5 de la tarde vive de las emociones, identifícalas, gestiónalas y vive en el gozo. La idea es trabajarlo bien chévere y los esperamos realmente que puedan compartir este taller con nosotros, podamos trabajar, gestionar nuestras emociones, que este taller no se nos quede solamente en las charlas que tenemos aquí en las mañanas, sino vamos a poder tener este espacio. Y este es un tema así de repetir, es importante. Ya me habían dicho por ahí que el manejo de las emociones es para trabajarlo en todos los temas, y no se imaginan la próxima temporada que estamos armando. Es una temporada bien chévere. Queremos despedir este Café para Crecer con todas las de la ley. A Claudia le damos muchísimas gracias el día de hoy por el conocimiento que nos compartiste. Gracias por este espacio. Claudia tiene, y para que la sigan en redes sociales, tiene, si quieres, ahorita ahí por el chat voy a ponerte por aquí, tiene tiene, arroba, ¿cómo es? Chiqui, acuérdame. La página de Instagram de Neurochiquis. Neurochiquis, para todos los que tienen hijos. Es muy importante cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos desde la conciencia, porque a veces, es que así me enseñó mi papá, entonces yo le enseño a mis hijos. Ojo, ya no son los mismos niños. Los niños de hoy no somos nosotros. Los niños de hoy son ya no sé en qué generación estamos. Son muy diferentes porque, basados en todo lo que les expliqué hoy, los niños de hoy en día están recibiendo estímulos de diferentes maneras que nosotros, y por eso actúan diferente también. Así es, entonces es importante que la sigan en Neurochiquis. Ella está súper ahí, vamos a pasarles el link de Neurochiquis. Marcelita, ¿me ayudas, porfa? Pasándoles el link de Neurochiquis por el chat. Y pues súper muchísimas gracias, Claudia, por este espacio. Abierto el espacio Un Café para Crecer, cuando quieras compartirnos información, aquí estamos. Y a todos ustedes, muchas gracias.